Amigos, buenas noches y buenos días para los que correspondan, porque nos ven por internet. Esto es Rey con Barba, como todos los domingos. Gracias, Augusto, por la introducción. Y vamos... Bueno, vamos a continuar los primeros minutos en este último tema que ha tocado Contracorriente, porque es verdaderamente vergonzoso. O sea, la seguridad aeroportuaria es un tema, de primerísima prioridad en cualquier país, ¿no? Y esto que ha sucedido en el aeropuerto, esto que ahora se va descubriendo, estas corrupciones de contratación de empresas de mantenimiento que son realmente simplemente de fachada, que son amigos de la gente de adentro de Corpac. Testaferros. En el fondo testaferros, por supuesto, de los sinvergüenzas que están detrás, ¿no? Bueno, esperemos que las investigaciones establezcan a los principales responsables de esta barbaridad. Pero en el fondo, en el origen de todo esto es la ineptitud de los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Eso es el tema. Porque, claro, ministros de transportes, miembros de las principales instituciones, todo depende de cada gobierno que es elegido. Si se elige a corruptos, a incapaces o a sinvergüenzas, evidentemente van a suceder estas cosas una y otra vez. ¿Cuándo vamos a aprender los ciudadanos a elegir bien y cuándo va la prensa en general, los medios de comunicación a orientar a la opinión pública para que realmente se elija entre los capaces y honestos y no entre los sinvergüenzas y los incapaces? Sí, así es. El informe de Contracorriente sobre el caos y las corruptelas de Corpac nos lleva a dos conclusiones muy sencillas. La primera, Corpac es un desastre y es también una pésima imagen para nuestro país, que nos va a costar y nos está costando mucho dinero. Y la segunda conclusión que se cae de madura es que Corpac debe ser privatizada o concesionada. Pero este atajo de realismo y de sentido común evidentemente va a intentar ser bloqueado por el pensamiento marxista, que repiten como Mussolini, como Stalin, que el Estado es la solución. Todo dentro del Estado, nada afuera del Estado. Cuando el Estado es el problema. Así es. Esto, a pesar, como dice Rafael, que el Estado es el problema, y a pesar de que está probado y reprobado que el Estado es un pésimo gestor y además es extremadamente corrupto. Ahora, si algo se le puede culpar a Fujimori es de no haber privatizado o concesionado Petroperú, Sedapal y Corpac. Pero aún estamos a tiempo, solo se requiere de convicción, de coraje y de amor por el Perú. Pero no de ese amor al Perú que se da en los discursos, sino de ese amor que aterriza en hechos, ¿no? Y que se legitima por la fuerza de los hechos. Eso es lo que nos está faltando. Y solamente agrego que Corpac ha tenido 7 presidentes de directorio en 4 años, 7 presidentes de directorio. Y cada presidente, como lo ha demostrado Contracorriente, al parecer crea sus propias empresas fantasmas. Las dos últimas tienen como cliente único a Corpac. Se formaron con un capital de unos $250 y con direcciones falsas y casas con calamina, y basta ver a los supuestos operarios para realmente saber que ahí, o presumir que se trata de un acto de corrupción escandaloso, ¿no? Mira, Pepe, mire esa foto. Miren ustedes, ese es el supuesto local principal de la empresa a la que contratan los de Corpac para el tema de mantenimiento de lo de las luces, entre otras cosas, ¿no? Fíjense ustedes, a ver, el responsable de ese contrato no ha tenido ni siquiera el tiempo, entre comillas, dentro de todo el tiempo que pierde para ir a las oficinas principales para encontrarse con esto. Es evidentemente corrupción completa.
Ahora, el ministro de Transportes ha salido anunciando algo gaseoso. Me parece que es una especie de explicación desesperada. Igual, los rojos van a salir al paso de todo lo que signifique privatización, porque para ellos, ¿no?, las inversiones internacionales, que son en el fondo portadoras de capital, tecnología y fuentes de trabajo que necesitamos con urgencia, son una especie de violación de nuestra soberanía. Y en consecuencia, fieles a su doctrina, se van a oponer a ellos. Bueno, no lo pueden evitar. Son comunistas y no van a cambiar, ¿no? Pero el Perú va por otro camino, ¿no? A ver, sí, es lo que dice la ideología, pero también es lo que dice su estrategia, como han reconocido ya varios líderes comunistas o socialistas del siglo XXI, como Petro, como el de Nicaragua, como AMLO de México, como por supuesto Maduro, etcétera, y Chávez en su momento. No se trata, es decir, las inversiones nacionales o extranjeras, lo que generan es mayor riqueza, mayor empleo y por tanto disminución de la pobreza. Y de lo que se trata, como dicen todos estos sinvergüenzas, de lo que se trata es mantener pobres a los pobres, porque cuando dejan de ser pobres, entonces ya no apoyan a estos demagogos, populistas y comunistas. Entonces, la estrategia del comunismo es eso. Por eso se oponen a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, especialmente a las extranjeras, explotando ese absurdo nacionalismo que algunos dicen que es la razón de su prédica, ¿no? Cuando en el fondo lo que quieren es mantener pobres a los pobres. Así es, de eso se trata. Ese es el punto. Ahora no es que sean brutos, ¿ah? Ellos saben perfectamente, ¿no?, por supuesto, que sin un sector privado vigoroso y en expansión no hay salida para un país. Lo que sigue es la pobreza y eso es precisamente lo que ellos buscan. Claro. Ellos saben perfectamente, ¿no?, que el único camino para que un país prospere se llama economía de mercado. No hay otra economía en el mundo, ¿eh? Más o menos mercado, más o menos impuestos, pero siempre economía de mercado. Es lo que está haciendo China, es lo que está haciendo incluso Vietnam, por supuesto con excepción de Venezuela, de Cuba y de Corea del Norte, ¿no?, que son especímenes prehistóricos y raros de una fórmula política que en algún momento tendrá que terminar, porque va contra la razón, contra el sentido común y porque me imagino que Dios se apiadará en algún momento de esta gente, ¿no?, y lo librará de estos miserables que los tienen sumidos en la pobreza más espantosa, ¿no? Pobres venezolanos. Bueno, y pasemos a una buena noticia. Esta semana el Congreso aprobó una precisión, miren, fíjense lo importante, una precisión importantísima. Yo de esto vengo hablando, Pepe, te consta, desde el año 2003. O sea, han tenido que pasar... Venimos hablando. Venimos hablando, sí. Tú menos que yo, pero efectivamente venimos hablando. Pero han tenido que pasar 21 años, largos años, durante los cuales se han cometido gravísimas injusticias de las que siguen siendo víctimas un montón de personas, militares y policías especialmente, pero no solamente ellos. Han tenido que transcurrir estos años para rectificar un abuso fruto del odio, de la hipocresía y de la cobardía de intelectuales, miren, con toda claridad. Y esto me indigna porque conozco el caso de muchísimas de estas injusticias. Esto es fruto de los odios, de las hipocresías y de las cobardías de intelectuales, de ONGs, de fiscales, de jueces y de medios de comunicación, que cuando en los años 2000, desde el 2003, decíamos que lo que el Congreso había aprobado era algo específico y con una claridad meridiana, se dedicaron a insultarnos, a decir que era pura mentira lo que estábamos diciendo, a pesar de que estaban las pruebas escritas. Bueno, y por supuesto esos medios de comunicación manipularon junto con esas ONGs, jueces, fiscales, para confundir a muchos y para cometer las injusticias. Las terribles injusticias originadas por esa manipulación ya son irreparables, porque hay gente que ha pasado muchos años, no, justamente los que pelearon contra el terrorismo, es decir, los que nos salvaron
de lo que se podía venir con los terroristas, y en cambio los terroristas no. Los terroristas han sido indultados por diferentes gobiernos, especialmente el de Toledo y su ministro de Justicia, García Sayán. Después han cumplido sus penas reducidas, por supuesto, por esas concesiones que a ellos sí se les hacía, y en cambio a los militares y a los policías que pusieron su vida por defendernos, a esos no les han bajado nunca la pena y han cometido una serie de injusticias, entre ellos, por supuesto, el propio Fujimori. Miren lo que esto lo vamos a hablar en extenso con Fernando Rospigliosi, que va a venir ahora, pero yo simplemente quiero precisar lo que dice el artículo 1 de la ley, que ha merecido una primera aprobación, va a requerir una segunda. Yo no sé por qué no le han exonerado de segunda votación, pero en fin, la ley precisa lo siguiente: la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad en la legislación peruana, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad, el Estatuto de Roma, o sea, la Corte Penal Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento peruano, jurídico peruano, el 1 de julio del 2002. La Corte Penal Internacional, por tanto, no solo tiene competencia únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico, es decir, después del 1 de julio del 2002. Y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003. Esto lo dice claramente el Congreso. Y añade, la Convención sobre Imprescriptibilidad es de aplicación únicamente para los crímenes o los supuestos crímenes o hechos sucedidos después de su entrada en vigor. Es decir, solo para supuestos delitos que llaman de lesa humanidad que pudieran ocurrir después del 9 de noviembre del 2003. Yo le pido a la producción, si tienen, por favor, a la mano la imagen 161 y la imagen 162, ¿no? Para que vean que desde el principio estuvo claro. ¿La tienen? Miren, pónganlo en toda la pantalla, por favor. Esa es la resolución que aprobamos en el Congreso en junio del 2003. ¿Ya? Fíjense lo que dice con precisión. De conformidad con el artículo 103 de la Constitución del Estado peruano, el Estado peruano se adhiere a la imprescriptibilidad, etcétera, para los crímenes que consagra la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor. La siguiente, por favor. Meses después, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el peruano esto y dijo, de acuerdo a lo dispuesto en la ley tal, etcétera, etcétera, el Ministerio comunica que la entrada en vigencia de la resolución en la que nos adherimos a la Corte, a la imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad, entra en vigencia para nuestro país a partir del 9 de noviembre del 2003. O sea, pero los jueces, ¿qué han hecho? No, primero las ONGs, por supuesto, después la prensa, y en primerísimo lugar la prensa, porque cuando hicimos ver esto, incluso en el propio debate del Congreso, ya estaban la prensa parametrada, vergonzosamente parametrada, en contra de los que nos defendieron, vendiendo la idea de que no, era imprescriptible. Incluso ministros de justicia que se precian de mucha juridicidad, y era simplemente una cosa manipuladora. Gracias al Congreso está hoy aclarándose nuevamente, por supuesto. Eso es lo que decía también el famoso, en su momento, decreto legislativo 1097, que lo derogaron cobardemente en el Congreso también, desgraciadamente, de esa época. Bueno, y lo resumo en 20 segundos. Lo que ha aprobado el Pleno del Congreso en primera votación es una ley que pone fin a la persecución contra las Fuerzas Armadas y policiales que derrotaron al terrorismo. Ayer declaraba el señor Fernando Rospigliosi de que en estos momentos hay unos 800 militares que están siendo investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad, absolutamente ilegal e inconstitucional. Y hay 36 militares que purgan condena. Con esta ley todo esto concluirá. Pero esto, como dice Rafael, lo vamos a ahondar con Fernando Rospigliosi y también con Lucas Gersi, que tiene un tema muy interesante, la Escuela Nacional de la Magistratura, que de concretarse significaría un golpe a la mediocridad y la posibilidad de salir del charco
judicial en que nos encontramos. Así que eso es lo que sigue más adelante. Pero ahora, a ver, la Comisión de Relaciones Exteriores, este es un duro golpe a los bolsillos de los caviares, ¿eh? La Comisión de Relaciones Exteriores aprueba dictamen que regula y sanciona a las ONGs. Fiscalizarán más de 400 millones de dólares, que es lo que captan de la cooperación internacional. Pero esto es lo que se sabe. Resulta que según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un informe de evaluación sectorial de riesgo y de lavado de activos, e informó que la AXI informó a la AXI, que es el organismo de control de las ONGs, de 195 operaciones sospechosas vinculadas a estas organizaciones sin fines de lucro supuestamente, pero que ascienden a más de ¿qué? 2.000 millones de dólares. Ahora sí entiendo la queja de algunas ONGs, entre ellas, por supuesto, el IDL del señor Gorriti, que alerta a la opinión pública que se quiere afectar la cooperación internacional para la democracia, o sea que ahora son demócratas los rojos, ¿no? Fíjate, se quiere afectar la cooperación internacional. Yo me pregunto, ¿qué le pasa al señor Gorriti? ¿Acaso está asustado? No debería, ¿no? No debería, porque si ha hecho algo incorrecto, bueno, sí, ¿no? Pero aún de esta manera, si fuese al Poder Judicial, tiene grandes amigos ahí, ¿no? Que con toda seguridad no le harían ningún problema y hasta podrían condecorarlo, ¿no? Creo que lo que le molesta a él en realidad es que la transparencia toque sus puertas y la opinión pública sepa cómo se mueven los millones y cuánto ganan sus funcionarios. Y eso sí me parece que sería un roche muy grande para aquellos que hablan de transparencia y de amor por los pobres mientras se llenan los bolsillos de dólares, ¿no? La pena, Pepe. Buena ley. La pena, sí, claro. La pena, Pepe. Buena. Es que viene esta ley, porque ya está aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores y se va a aprobar en el Pleno. Yo lo sé. Pero la pena es que esto no es nuevo. Sí. También estos asuntos los hemos tocado en este programa hace 10 años. Sí. Hace 10 años venimos diciendo que en la Agencia de Cooperación Internacional, APSI, que depende del gobierno peruano, están metidos personas que tienen relación directa o indirecta con una serie de ONGs que tienen unos objetivos políticos, ideológicos, y que reciben dinero del extranjero y que desarrollan proyectos que la agencia considera que son prioritarios. Claro, ellos consideran que son prioritarios y entonces se dedican a toda la parte ideológica que ellos quieren y sin embargo no se atienden las verdaderas necesidades de la población que podrían aliviarse con una sola pequeña parte de toda esa cantidad de millones de dólares que ingresan al Perú para estos objetivos que muchas veces van directamente contra el desarrollo nuestro. Por ejemplo, claro, las ONGs en contra de la inversión minería, en hidrocarburos, etcétera, que tienen hasta manuales de cómo hay que oponerse, cómo hay que actuar, cómo tienen que actuar los que protestan, interrumpiendo carreteras, convenciendo a gente, etcétera. Todo financiado por estas ONGs con la anuencia de las personas que están en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Claro que Gorriti y otros tienen que protestar, por supuesto, porque por fin, bueno, no sé si por fin, porque una cosa es que diga el Congreso que deben ser supervisados y otra cosa es que los que están en la Agencia de Cooperación Internacional quieran efectivamente supervisar, o mejor dicho, que se saquen a los que están en connivencia con esas ONGs, nacionales o internacionales. A partir de esta ley, Rafael, la Cancillería deja de tener este control y pasa a manos de la Contraloría General de la República. Y Nelson Chan, cuando quiere, puede ser muy preciso y muy fiscalizado. Pero en fin. Muy. A propósito que menciona el señor, al actual Contralor, a la Contraloría actual, no es personalizar el tema, a este señor que está en la Contraloría hace 7 años, que todos los años nos dice que ese año nos han robado más o menos 24.000 millones de soles en la corrupción. Bueno, hace 7 años que nos repite lo mismo, todos los años, más o menos. O sea, según eso, como ya hemos comentado también, los corruptos del gobierno, directamente o indirectamente,
más o menos siempre nos roban lo mismo, ¿no? 24.000 millones. ¿Y qué ha hecho la Contraloría durante los 7 años? Las denuncias que han presentado, de los 4.000 y pico denuncias que han presentado, solo 9 han merecido condena. Para que veas el pésimo trabajo que hacen en la Contraloría. Así que no es ninguna garantía que el APSI dependa de la Contraloría de la República, de ninguna manera. Bueno, pero y menos con los actuales funcionarios de la Contraloría. Bueno, pero esos dineros que llegan a las ONGs van directamente para que cumplan con sus fines de perseguir militares y perseguir policías, y además de conspirar abiertamente contra el Estado de Derecho en el Perú. Sí, las marchas que vimos en el 7 de diciembre fueron financiadas con esos dineros. Fueron millones y millones de soles que se invirtieron en eso. Y, por supuesto, ahora preparan otra asonada con dineros misteriosos como estos, ¿no? Bueno, y otro tema, Pepe. Yo aquí... insisto, que también lo hemos dicho hace años. ¿Qué dice el artículo 173 de la Constitución? Competencia del fuero privativo militar. En caso de delito de función, es decir, cuando un militar o policía está ejerciendo su función, la propia función de ellos, en caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo, o sea, al fuero militar y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de delito de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina, etcétera. Es decir, esto es otra cosa que una serie de juristas, entre comillas, por favor, no hablen en voz alta, ayúdennos con eso. Que una serie de juristas, engañando y manipulando, han conseguido durante años que la justicia, el fuero privativo militar, en realidad no tenga las funciones que le asigna la propia Constitución. Sí. O sea, si un policía en su día, no día laboral, fuera de sus funciones policiales, mata a una persona, sí, va al fuero civil, es decir, al Poder Judicial. Pero si un policía mata en ejercicio de su función a alguien, a un asaltante o lo que fuera, no debe de ir al fuero civil, tiene que ir al fuero militar. Y lo que pasa es que la cobardía de muchos no permite que esto haga, que se cumpla esta orden de la Constitución. Y es un tema que habría que recordárselo al Congreso, al Congreso y al Gobierno, para que todos estos que quieren siempre llevar a la justicia civil a lo que es propio de los militares y de los policías, justamente para abusar, para condenarlos, para juzgarlos, según esas interpretaciones de ellos. Y creo que es momento de recordar que existe esta norma constitucional y de reclamar que, que se ejercite la competencia del fuero militar. Ahora, la noticia insólita de la semana la dio el fiscal de la Nación interino, el señor Juan Carlos Villena, quien increíblemente archivó la investigación contra Vizcarra y sus ministros por las corruptelas que se dieron presuntamente, digamos, durante la pandemia. Dice el fiscal de la Nación interino que no ha encontrado indicios de colusión y en consecuencia ha procedido al archivo, a pesar del testimonio calificadísimo de la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza, quien se negó a respaldar esta compra, les advirtió que era negativo y peligrosa, y además de eso discutió con la ministra de Economía, que se metió en el asunto, y la despidieron a ella, nombraron a Zamora, y entonces Vizcarra con el Ministerio de Economía se ocuparon de las compras que pasaron los 100 millones de soles. ¿Se lo dijo a la ministra de Economía o a la ministra de Salud? La ministra de Salud le dijo a la ministra de Economía.
que esa compra no era correcta, no era prudente y que toda la información internacional indicaba que no debería de usarse. Pero ellos, R con R, se reunieron incluso con los empresarios en el ministerio, con Vizcarra, y acordaron compra de más de 100 millones de soles. En Brasil, también en este programa, Pepe, lo recordamos y advertimos que las pruebas rápidas no servían para diagnosticar adecuadamente, porque podían dar falsos positivos y falsos negativos, y que originaron las muertes que originaron. Miles de personas, ¿no? Ahora, por esta razón, Mariela Balbi concluye así, un informe sobre Vizcarra. Cualquiera con el prontuario de lagarto estaría en la cárcel, pero tiene poder y no es poco. Le deben puestos, favores, coimas y debe usar el dinero robado para seguir corrompiendo. Habría que levantar la alfombra entre los jueces supremos y limpiar. En todo caso, el fiscal de la Nación interino se ha ganado una denuncia constitucional que podría costarle muy caro, ¿no? Sí. Y lo otro, solamente esto, Rafael. La semana estuvo conmovida también por un supuesto reglaje a la fiscal Marita Barreto. Y por supuesto, primeras planas y los canales de la Concertación, todos arrancaban diciendo que la ministra estaba siendo acosada. Era un carro viejo, sin placas, con dos policías que dicen que estaban haciendo, no sé, seguimiento a qué. Pero de ello han montado toda una conspiración. Bueno, a mí me parece que esto sencillamente es un montaje. De la misma manera como lo hizo Gorriti con el fiscal Pérez. Di que te han querido forzar la puerta de tu casa, primeras planas también por todos lados. La noticia no me pareció para que le den tanta importancia, ¿no? Evidentemente, de repente, la propia fiscal no sabía nada, ¿no? Y le pusieron ahí sus amigos o operadores, ¿no? El carro ahí con los dos policías y denunciaron esto que no va a terminar, que no va a pasar absolutamente nada. Los policías pueden ser amigos de repente del señor Colchado, que han sido puestos ahí para armar un operativo de esos que se han hecho tantos en el Perú. Así que yo esto no lo tomo en serio por ningún lado, ¿no? Y yo quiero hablar de dos temas rápidos, Pepe, sobre el tema de las elecciones. El primero es que hay un proyecto de ley para impedir la postulación de condenados por crímenes graves, asesinatos, violaciones, terrorismo, etcétera. Cosa que es absolutamente lógica. Pero algunos partidos, y yo se me pregunto, ¿no será que no lo han querido aprobar? Y parece que no lo van a aprobar. ¿No será, pregunto yo, me perdonarán los fujimoristas, porque el fujimorismo no quiere que se piense que eso también afectaría a Fujimori? Yo creo que puede haber algo de eso. Ahora, lo que sí me interesa comentar con mayor incidencia es lo siguiente. Resulta que el Jurado Nacional de Elecciones y la ley electoral, que es, por supuesto, de mucho menos nivel que la Constitución, como se sabe, han establecido el absurdo de que ahora en julio del 2024, no me acuerdo la fecha, creo que es el 15, tienen que, todos los que quieran postular el año 2026, tienen que estar afiliados a un partido político. Es decir, salvo el 20% de invitados que considera o que permite, entre comillas, la ley, como si las leyes pudieran limitar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Bueno, pero a lo que voy, está la ley exigiendo que ahora en julio, o sea, 2 años antes de las elecciones, se inscriban en un partido político. Y si no, no van a poder postular, salvo que estén entre el 20% de posibles invitados. Yo quiero leer lo que dice la Constitución claramente. Para ser elegido congresista, es el artículo 90, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Algunos dicen hay que añadir estudios superiores o lo que fuera, y se les explica que el problema de exigir estudios superiores y otras condiciones con los títulos bambas que existen hoy día, más del 85% o 90% de los congresistas tienen título supuestamente universitario. Por supuesto, algunos bambas, y eso sí, eso es delito. Pero la Constitución señala las condiciones para
ser elegido congresista. ¿Por qué la ley? O sea, es inaceptable que una ley te obligue a ti, si quieres eventualmente postular, a inscribirte de todas maneras en un partido político. O estar en el 20%, solamente puedes aspirar a ocupar un 20%, un escaño de los 20, o una postulación, lo que fuera, del 20% que se ve. No, señora, en mi concepto, esa exigencia de la ley es inconstitucional. Ojalá que lo entiendan así quienes tienen interés en postular y que se promueva la inconstitucionalidad de esa norma. Bueno, saldremos de duda cuando esté acá el señor Lucas García, ¿no? Que es un gran constitucionalista, ¿no? Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE se han pronunciado en contra del dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, en el sentido que el futuro Senado pueda nombrar y remover a los miembros de la RENIEC y de la OMPE. Dicen que es peligroso porque hay peligro de politización. No me digan que una comisión nombrada a dedo y que sesiona de forma reservada puede ser más transparente que un Senado donde todos sus actos son de escrutinio público, ¿no? Yo he sido senador y hemos nombrado a muchísimos altos cargos y siempre ha habido una investigación, un escrutinio, un debate con participación de todos los medios, ¿no? Y se ha elegido correctamente. Así que no me digan que que el Senado puede tomar esta facultad, puede ser dañino para la democracia. Absurdo, ¿no? Solamente están defendiendo sus fueros y hablando tonterías, ¿no? Ahora leo a propósito de tonterías. Miren ustedes lo que pasa cuando el Estado juega a poner a sus amigos en los puestos públicos. Leo en los diarios, que la presidenta ejecutiva de Canal 7 no se caracteriza pues por la austeridad y menos por la eficiencia. Resulta que entre enero y abril de este año, enero, febrero, marzo, abril, en 4 meses se ha gastado el 77.71% del presupuesto anual de su institución en contratos, escenografía, pasajes, viáticos, etc. Ahora, la pregunta es, ¿sabrá esta señora que el presupuesto representa los fondos totales necesarios para poner en práctica los planes de la organización? Ponga Google. El presupuesto determina el número de empleados, el salario que se les paga, los recursos disponibles para mejoras o compras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si alguien en los primeros 4 meses, que es el caso de esta señora, se gasta el 80% de su presupuesto, es decir, definitivamente tenemos que concluir que no ha sido nombrada por méritos, ¿no? Salvo que sea la parte del presupuesto que corresponde a inversiones, ¿no? Que en cuyo caso sería un mérito, pero no dudo mucho. Me piden un corte, pero vamos a terminar con Milei, pues hombre. Vamos a hacer una pausa primero con Milei. Ha cerrado oficialmente el Ministerio de la Mujer, que fue creado y utilizado por el peronismo para propagar e imponer una agenda ideológica y para darle trabajo a sus miles de afiliados. También Milei se la agarró con los expresidentes de Argentina y en el estilo lisuriento que le caracteriza, vean su última decisión política. Dura, creo que 20 segundos. A ver, por favor. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Pausa, amigos, y regresamos con nuestros invitados.